no cuento con el sí del editor y después recién busco el sí del músico en este caso. Y bueno, estuve mucho tiempo entrevistándolo a él. Después en el caso de Fito, por ejemplo, bueno, Fito es una persona a la que uno puede pasarse años entrevistándolo, es como una especie de lago sin fondo, o sea, siempre hay más. Y creo que en su caso, a veces lo que te mueve es una ambición muy egomaníaca y muy omnipotente, de decir, se ha escrito mucho sobre Fito Páez, pero yo quiero dar mi mirada, ¿no?, sobre Fito Páez en este caso. O lo mismo Julieta Venegas, que me parece también una artista. En el caso de Julieta me llamaba mucho la atención el recorrido que ella hizo, ¿no? Digo, es una especie de mega artista pop, ha colaborado, ha vendido millones de discos, ha colaborado han participado en sus discos estupendos artistas y todo. Y ella, de tener una vida muy expuesta y de giras que duraban años, etcétera, se mudó a vivir a la Argentina de una manera bastante menos, diría yo, como podríamos decir, suntuosa, ¿no? Una tipa con una vida muy simple. Entonces, digamos, ese punto de reconversión, de decir, bueno, ¿cómo se transforma una estrella pop? Y sigue siendo una estrella pop, pero deja de lado todo el adorno, ¿no? Y sigue un camino creativo muy riesgoso. Cómo alguien abandona todo ese fasto, todo ese aplauso permanente, ¿no? Más allá de que me parece una artista también impresionante. Entonces, cada una de las cosas que te lleva, y en el caso de Bruno Gelber, que es un intérprete de música clásica, en piano, que también Bruno de alguna forma creo que está como en el imaginario de muchos argentinos y argentinas, porque siempre lo hemos visto, qué sé yo, no sé, en la tele, o porque es una figura llamativa. Lo que pasó con Bruno fue que leí una entrevista que le hizo alguien a quien yo aprecio muchísimo, y que fue el editor del suplemento de cultura del Diario de la Nación durante muchos años, Hugo Becacheche, en un suplemento que se llamaba ADN, en ese momento en el Diario de la Nación. Y la forma en la que Bruno hablaba en esa entrevista, Hugo Becacheche es un tipo que sabe muchísimo de música clásica, es un tipo súper refinado, es muy culto, y creo que sus preguntas iban, además es muy amigo de Gelber, entonces sus preguntas iban a buscar cosas que ya sabía que estaban allí. Y lo hizo hablar de la creación y de su relación con la interpretación, y eso me resultó absolutamente fascinante. Yo cuando escucho a una persona hablar de su arte y hacer esa migración rápida del pensamiento a las palabras, de lo que le pasa, lo que siente, por qué hace lo que hace, cuando noto que hay alguien que reflexionó sobre eso, y de una manera que me resulta, no necesariamente con la cual yo pueda estar de acuerdo, pero donde siento que pulsa algo en mí de una manera extraordinaria, siento una especie de voracidad, ¿no?, por ir hacia esa persona. Y eso fue lo que me llevó a querer empezar una serie de entrevistas con Bruno, que duraron 1 año y medio prácticamente, pero bueno, terminó en un libro, digamos. Claro, vos cuando comenzaste dijiste, bueno, voy, y porque recién vos decías que vos querés escribir o planteas escribir porque querés dar tu mirada. Sí. Me imagino que después eso es como un camino, y acá, por ejemplo, vos fuiste a decir... No fuiste con la idea del libro, fue como... No, parece que si yo me digo a mí misma que voy a escribir un libro, me vuelvo loca de impaciencia, y no. Todos los libros que bueno, salvo como Frutos Extraños, por ejemplo, que son recopilaciones de textos, pero podría decir que los libros, así Los suicida del fin del mundo, Una historia sencilla, y Opus Gelber, que son historias contadas de principio a fin, no son recopilaciones de otras cosas, yo siempre decía, no, estoy escribiendo un artículo largo sobre... Pero de verdad yo iba con esa idea de hacer un artículo largo, digamos. De hecho, a Bruno le dije eso, que quería, y no le mentí cuando se lo dije, que quería... Lo que pasa es que, bueno, después llegó un momento en el que su personalidad era tan compleja, tan inabordable, que yo dije, esto ni siquiera, aunque me den 15 páginas de una revista, no lo voy a poder contar. No alcanza. Claro, no alcanza. Entonces, bueno, en esa instancia, además, él se dio cuenta de que esto iba a ser un libro, pero
8 meses antes que yo. Él sabía lo que te iba a decir, entonces debe haber pensado, no. Él es una persona como muy, muy críptica y muy transparente en un punto. Es muy inteligente y creo que se dio cuenta mucho antes de que, porque de hecho la primera vez que se mencionó la palabra libro en esa casa fue en su boca. Cuando estábamos sentados con alguien, él me invitaba a tomar unos tés pantagruélicos y me presentó como la persona que está escribiendo un libro sobre mi vida. O sea, dije, bueno, hello, hola libro. Pero también me imagino que es porque logró la atención todo el tiempo, ¿no? Como vos no sentías que cerraba, entonces volvías y volvías. Sí, hay un punto con los entrevistados que cuando sentís que el otro está dispuesto a recibirte y recibirte y recibirte y recibirte, hay un punto en el que sabés que vos sos el que va a tener que poner el punto, la persona que va a tener que poner el punto final, porque eso puede ser infinito, puede ser interminable también. Y eso pasa un poco cuando empezás a hacer preguntas y notás que los caminos se van como, son como calles sin salida, ¿no? Vas preguntando y preguntando y preguntando y ya no hay manera de ir más allá de lo que fuiste en determinado tipo de temas. Pero claro, para que eso suceda, incluso yo diría para que pase lo malo, para que el otro se aburra de una y para que una se aburra del otro, porque eso en algún punto... Digo, si la relación no se confunde, si siempre sos periodista y entrevistadora, si nunca es el hombre que me parece sensacional y con el cual me casaría, ¿no? Y qué sé yo, si la relación se mantiene por los carriles en los que debe mantenerse, para lo cual yo tomo mis resguardos, digamos... hay un punto en el que sucede eso, que esta peregrinación, digamos... Se agota un poco. Se agota un poco, sí, se agota un poco. Entonces, para preservar... Digo, parece que estoy hablando de un matrimonio cansado, perdón, no. pero para... También. Clases de autoayuda, después terapia de pareja. Pero para que eso se preserve, digamos... Tenés que saber en qué momento. Claro. Y recién decías recaudos, ¿no? Como que tomás recaudos. Que es un silencio en un momento que sentís que el entrevistador quiere ir para un lado que se vuelve, no sé, como lejano. ¿Qué son esos recaudos como para que no se confundan y no termines como... Mira, encantada. En general, salvo con Bruno Gelber, que fue una promiscuidad tremenda, los recaudos tienen que ver más bien con, no con, bueno, por supuesto, yo creo que en una entrevista, cuando sos entrevistadora, tenés que ejercer, no es el momento de estar allí hablando de vos misma, ¿no? Entonces, qué sé yo, en el caso de los músicos... sobre todo cuando son músicos con los que uno siente cierta... Bueno, yo diría con casi todo el arco creativo. Cuando te toca, cuando yo creo que el periodismo es un acto creativo, tiene un punto creativo importantísimo, no de inventar, no de ficcionar, pero sí a la hora de escribir y reportear, investigar, etcétera. Y si vos digamos, te entregás a esa especie de adicción que te produce el hecho de estar admirando al otro, puedes empezar a confundir las cosas de una manera extraña. Por ejemplo, cuando el otro te cuenta, no sé, su anécdota de su casamiento, su fantástico casamiento griego, vos podés llegar a contarle la historia de cómo conociste a tu pareja y eso se empieza a transformar de a poco en una especie de conversación amistosa, ¿no? Con mucho jarajaja y mucha anécdota. En el caso de los músicos, por ejemplo, empezar a hablar de tus propios gustos musicales, ¿no? Entonces, como yo trato como de que todo el tiempo las luces estén enfocadas en quien corresponde, que es el otro o la otra. Claro. Si estoy con Fito Páez, es un tipo que sabe mucho de cine, por ejemplo. Yo... no sé si sé mucho, pero sé bastante de cine. Él habla de cine, pero yo no me pongo a preguntarle, sí, viste tal película y tal otra, y genial, que Scorsese, que va... No, que hable él de Scorsese. No tiene ningún interés lo que yo piense de Scorsese. Tiro pequeñas capsulitas, digamos, como
para que se note cierta afinidad en un campo común. Pero intento como resguardar eso, no estar dando como opinión que si me gustó el último libro de qué sé yo, o si me gustó la primera película de qué sé cuántos. Y no hablo como de mi vida personal, salvo en el caso de Bruno Gelber, que yo hablaba de la palabra, yo mencionaba la palabra promiscuidad, porque hubo un momento en el cual Bruno, y por eso el libro está escrito en primera persona, porque era una situación completamente incontrolable, y yo me di cuenta que no iba a pasar absolutamente nada si yo no soltaba el control de esa situación. Muy rápidamente, en la segunda o tercera entrevista, Bruno me empezó a entrevistar a mí, me preguntaba cosas de mí, pero me preguntaba cosas tremendas, como es la clase de pregunta que uno hace quizás cuando es adolescente, no porque Bruno sea adolescente, sino porque tiene como ese punto de morbo, ¿no? Entonces me preguntaba, por ejemplo, cosas como si cuántas veces había sido infiel yo a mis parejas, o sea, descartaba que yo había sido infiel para empezar, digamos. No había ninguna posibilidad de que no lo hubiera sido. Después me preguntaba si alguna vez con alguna pareja había, digamos, intervenido en esa relación de manera física otra pareja, digamos, ¿no? Claro. O sea, si básicamente nos habíamos entretenido en la cama con más gente. Más gente. Pero así como muy... Era bueno entrevistando. Claro, pero yo lo miraba y decía, ¿cómo le respondo a estas cosas? Porque en un punto digo, no querés mentir, pero tampoco te interesa como exponer tanto. Pero después, bueno, me hacía preguntas a veces muy perturbadoras, como ¿cuál sería tu máximo miedo aplicado, ¿no? Como a lo que haces? O ¿cuál fue la peor vez que no sé qué? Era un poco esa pregunta simple que puedes hacer en un juego adolescente, pero que en el fondo, si querés responder con honestidad, es una pregunta muy incómoda también. Por suerte, siempre que después que pasaba eso, Bruno volvía a enfocarse en lo que le importaba, que era él mismo, digamos, lo cual era fantástico, y se olvidaba de... nunca no tuvo registro que yo estaba ahí, jamás, un tipo con mucho registro el otro, pero rápidamente como las respuestas de alguna manera lo propiciaban, yo trataba de que propiciaran, yo siempre trato como que, bueno, a mí me pasa esto, ¿y a vos qué te pasa con esto? ¿Entendés? Y sí, porque... Volver a la rueda, era como algo que te pedía y que si vos le das, estoy pensando en el quid pro quo de... Sí. ¿No? Era como algo que te pedía y después se encaminaba. Como... Sí, es que si no das algo claro. En un punto así, también generas una especie como de pared, de resistencia. Digamos. Porque tenés que encontrar un grado de afinidad en el que sentís, ¿no? Que el que está siendo entrevistado está cómodo, ¿no? Esa persona está cómoda y, ¿no? Como para... Bueno, vos siempre hablás de que para determinadas cuestiones, me imagino el perfil, por ejemplo, de Fito, necesitas el tiempo, ¿no? Porque para la aspiración que tiene el texto, hay un tiempo como que se tiene que condecir de estar, de charlar, de entrar en una sintonía. Sí, el punto del tiempo, yo creo, muchas veces estas cosas que hacemos en libros como estos las llamamos crónica, ¿no? Los periodistas. Y crónica, bueno, viene de cronos, es un género en el cual el tiempo está enganchado ya desde la misma definición, digamos, o desde la misma palabra. Y yo creo que el tiempo está un poco en todo, en todas las partes de este trabajo. Está en el tiempo que te tomás para preparar tus entrevistas con la persona a la cual vas a entrevistar, está en el tiempo que te tomás para ir a hacer esas entrevistas, está en el tiempo que te tomás para revisar esas entrevistas y volver a hacer otras y seguir avanzando en eso, está en el tiempo que te tomás en el camino de la escritura, y nunca ese tiempo es en vano, salvo, bueno, que estés completamente adormecida, ¿no? Pero como yo creo que incluso el tiempo que uno se tiene que tomar para hacer estas cosas te da tiempo para que haya momentos de poca lucidez en tus entrevistas. Claro. O sea, por ahí un día no estás tan yo qué sé, yo me acuerdo yo me acuerdo, un día en mi vida fue fatal. Fue un día, nos habíamos intoxicado con pescado, sí, con mi pareja.
Y estábamos mal, realmente mal, con fiebre y horror. Y a mí me tocó entrevistar a la mañana a Rodolfo Fowil y a la tarde a Alejandro Urdapilleta. No. Era como un combo mortal. Era como que te dijeran, bueno, tenés 38 de fiebre, listo. A la mañana te toca nadar en el Ártico y a la tarde cruzás el Beagle, ¿no? Y todo eso lo vas a hacer borracha. Entonces era como... Y yo no sé de dónde, digamos, pero en ese momento saqué como una especie de dragón. Son dos entrevistas que las leo y las releo, porque digo, ¿cómo hice yo en esa situación para...? Me acuerdo que Urdapilleta, que para mí es un dios total, o sea, haber estado viva cuando ese dios estuvo vivo, para mí es, no sé, una gran fortuna. Nos encontramos en un bar y nos vimos después 2 o 3 veces más, digamos, pero hablaba de esto porque para tener tiempo por las dudas, ¿viste? Porque, digo, puede pasarte esto, o que tengas resaca y vayas a hacer la entrevista medio turulata. Sí, o que todavía. salga mal, ¿no? A veces como sí, no funcionó tanto esa entrevista, bueno, que haya tenés otra. Tenés otra chance. Y me acuerdo que Urdapilleta se tomaba unos vasos de vodka de este porte, así como floreros. Y me decía, toma un traguito, te va a hacer bien para... Pero más no. A sentarme. No, bueno, yo creo que querían matarme. Porque a mediodía habíamos ido con Fowil a comer a una parrilla Pescado. de Palermo. No, a comer una parrilla. Él comió, yo no podía tragar nada, solo tomaba agua y con limón. Me decía, come papas fritas, esto te va... Y después me dio una cosa inmunda, que eran unas pastillas de regaliz que él tomaba, que él chupaba, porque él decía que eran las pastillas de los marineros, para evitar el mareo. El mareo. Bueno, me dio pastillas de regaliz y yo creo que casi me muero. Pero bueno, estas 2 entrevistas, aún hechas en ese estado comatoso, salieron bien y a veces sacás fuerza, como es una especie como de fuerza sobrehumana, ¿no? Por cierto, hay un libro fantástico de una tipa que se llama Alison Bechdel, que se llama El secreto de la fuerza sobrehumana, y habla precisamente de estas cosas, ¿no? De cómo la creación tiene como picos y altitudes y bajadas y cómo puedes caer en un pozo de pensar lo mejor de mí ya lo di, y como siempre salís de alguna forma de esa especie de pequeño o gran. Istmo. Pero pasarte mucho tiempo con la gente, eso, te da segundas chances, pero también produce algo que es esta peregrinación que mencionaba yo. Es necesaria también para que el otro comprenda la seriedad de tu trabajo. Siempre en mi experiencia, a veces la gente más reticente te dice, cuando propones hacer como 2 o 3 entrevistas, ¿no? Para hacer un perfil más largo y qué sé yo. Sobre todo cuando se trata, no sé, de músicos o actores, gente que tiene giras, gente que tiene mucho trabajo, gente que tiene como muchas horas de ensayo y qué sé yo. La primera reacción es, bueno, no sé, sí, podemos vernos un par de veces, pero no es plan tipo 10, ¿no? Tipo 10 entrevistas no me vas a hacer. Claro. Fito sí, Fito entendió todo desde el principio. De hecho, lo entrevisté 3 veces en su casa, como 3 horas, pero después además vi una prueba de sonido, vi un recital en Museum, lo acompañé a lo largo de toda una semana de ensayos para su recital en el Carnegie Hall, lo acompañé a la radio, lo acompañé a un programa de televisión, o sea, hubo mucho Fito, además de todas las entrevistas que hice con su entorno, ¿no? La novia, el chofer, etcétera. Pero en mi experiencia, incluso la gente más reticente que te dice, bueno, nos veremos, ok, un par de veces, el hecho de estar hablando con una persona que está como reinformada de su vida, pero más allá de estar informada, está como sumamente interesada en lo que estas personas hacen, se termina transformando en, sí, yo diría una especie como de adicción, ¿no? De ellos, del otro. Como, hoy es jueves, viene la fulana que me entrevista todos los jueves. Qué bueno, voy a hablar de mí durante 4 horas. Mató. Claro, porque... Y lo interesante también de gente que tiene mucha cancha con la prensa, lo que te da el tiempo, es que tenés tiempo para que suelten el rollo y sacarlos de ese lugar de comodidad, de discurso armado, de play y listo, ¿viste? Como hay gente súper encantadora que sale a menudo en programas de radio y son remadores y te hacen un chiste cada 3 minutos y te cuentan unas anécdotas geniales y todo es como pum, pum, para arriba, genial, sensacional.
Pero a la hora de hacer un perfil vos no necesitas eso, vos necesitas el rastro de una experiencia. Vos necesitas no que te cuenten la historia de la vez que se fue de viaje de egresados y se tomó un té de hongos y quedó colgado del abismo y casi se muere, pero vino una señora y lo salvó y terminó comiendo una oveja, un cordero con el qué sé yo. Vos decís, ay, qué lindo, ya lo contaste en todos lados, te quiero avisar. Entonces, Pero lo dejás que te lo cuente. obvio. Sí, claro. Obvio, y pongo cara de que re interesante lo que me estás contando. O buscás a ver si te lo está contando de la misma manera. Claro, no te puedo creer. No, ¿de verdad? Claro. No sabía. No sabía. No, tampoco la exageración, porque No, si le digo no. no sabía algo que contó 15 veces, el tipo... Va a ver ¿viste? que no lo Digo, leíste. No tenés idea de quién soy. Por eso nunca digo... A mí siempre hay una cosa que me da pánico en las entrevistas. Cuando entrevisto a un escritor, por ejemplo, y te dicen, ponele, sí, como dijo, digo cualquier cosa, como dijo, no sé... Que te citen de atrás. Como, claro. no sé, Pirulo Pérez en su libro La cuantificación del ser bajo alta presión. No lo leí. ¿Lo leíste? Yo siempre digo no si no lo leí, porque me da pánico que el libro no exista. Es buena esa. No, claro, que me esté entendiendo una celada, trampa, una claro. trampa, ¿entendés? Y yo por eso, cuando no sé, no sé. Pero igual metés la pata. El otro día estaba haciendo una entrevista, fue horrible. No, fue espantoso. No voy a decir el nombre de nadie porque es algo en lo que estoy Queremos trabajando, nombres. pero- No. Bueno, sí, sería divertido. Después lo diré en otro momento, el año que viene, acá a la misma hora. No, un director que está filmando una película súper y le digo... Y yo vi todas sus películas súper en las cuales trabaja este actor súper por el cual estábamos conversando. Y voy y le digo, claro, y es la primera película en la que trabajan juntos, ¿no? Y fue como, no. ¿Por qué dije eso? No, sí, bueno, en esta y en 15 más, digamos, como, o sea, sí, es mi actor. No sé por qué dije eso, o sea, son esos momentos y sentí, viste, como, esto no va a funcionar, pero no, Sí, funcionó, pero no, funcionó. lo remás. No, sí. Lo remé y ni siquiera pedí disculpas, No. o sea, fue como, sí, y me puse a hablar directamente de todas las 20 películas en las que habían trabajado juntos. Claro, y ahí le rematás como... Sí, como diciendo, sí, Dije una te vi boludez, acá. Sí, dije claro. una boludez, ya está, no pasa nada. Sí. Sí, no hay como que, Claro. pero lo del libro sí me preocupa. Mm. Yo sé que en algún momento eso Ahora va a tengo pasar. una nueva No, claro, razón para ponerme más nerviosa cada vez que voy a entrevistar a alguien. A ver. No, bueno, qué sé yo, o alguien te cita un disco, lo que sea. Yo si Claro. no sé, no sé. Me parece que es importante eso, decir no lo sé. Pero bueno, nada, eso. Estábamos hablando del tiempo y nos Sí. fuimos a cualquier lado, Y- pero yo creo eso, que el tiempo es súper importante y lamentablemente los periodistas hemos ido como cediendo terreno en ese punto, ¿no? Ahora ya aceptamos cualquier cosa, o sea, te tiran así como una miga de 10 minutos de entrevista y decís, sí, ok, genial, te hago una tapa con eso. Y O por deberíamos- mail, ¿no? Como... O por mail, claro, ¿no? Sí. Así que eso. Eso. Y Leila, en esto del tiempo, ¿cuánto en la investigación previa, que es muy importante, pero encontrás un límite, por ejemplo, con los músicos, ¿cuánto pensás vos que tenés que entender de música? Y además tan distintos, ¿no? Porque Sí. Bruno y Diego eran como... se manejaban con, no sé, con otro lenguaje. Entonces, Sí. más lo pienso por Bruno, porque digo, no sé cuánto escuchás vos en tu vida diaria de por ¿Música ahí. clásica? Cero. Sí, pianistas. Entonces, No, digo, bueno, cero no, pero digo... ¿hay un miedo mayor ahí? No, porque si no tendría que tener pánico ante cada cosa que me supera por completo. Ponele, qué sé yo, cuando vas a entrevistar a un tipo como Ricardo Piglia o como Fowil, yo qué sé, son tipos que tienen una inteligencia que para mí es inalcanzable, que han leído cosas que yo no podría, no sería capaz de entender ni de llegar a la página 4, porque el libro se me caería de las manos. Digamos, si cada vez que vas a entrevistar a una persona tenés que saber tanto como sabe esa persona sobre lo que hace, no podrías entrevistar físicos, no podrías entrevistar científicos, no podrías entrevistar actores incluso, porque no hay ninguna posibilidad de que vos, digo, no se trata de mimetizarte. Entonces, tenés que estar informada, no ser un
un perito en música clásica, no ser qué sé yo, un cum laude con 15 másters para entrevistar a un premio Nobel de literatura o de lo que fuere. Yo creo que mi idea es, digamos, con Bruno Gelber, él Sí. es especialista en el repertorio romántico, ¿no? De los compositores alemanes. Entonces ahí yo sí trato de leer, de ver qué es lo que básicamente, a ver, veamos de qué se trata esto. ¿Y de qué manera puedo yo después hacer algún nexo con la vida de Bruno Gelber? ¿Por qué los románticos? ¿Por qué ese sentimiento? ¿Qué hay puesto ahí? Etcétera. Pero lo que me pasa con los músicos y con cualquier otra persona que se dedica a algo específico y creativo es que yo estoy interesada como en toda su vida y en de qué manera esa vida interviene, conflictúa la obra y viceversa, ¿no? No voy a decir que leo a un escritor tratando de hacer relaciones todo el tiempo, porque eso sería bobo y chato y ramplón, pero sí hay cosas que conectan. Con Fito lo mismo, digamos, o sea, o con Diego Frenkel. Obviamente cuando vas a entrevistar a una persona que tiene una obra, tu labor como periodista es conocer esa obra. Claro, tan bien escuchar. como puedas, exacto. Pero en el caso de Fito, por ejemplo, es muy sabido que hay muchísimas canciones de Fito que coinciden con momentos muy terribles y muy hermosos de su vida. Muy terribles, me refiero al asesinato de su familia, muy hermosos de su vida, toda la historia de amor con Cecilia Roth, que para él fue un momento muy fuerte desde el punto de vista de lo creativo también. Digo, no es que sean esos únicos dos momentos, pero son como los momentos más conocidos, digamos. Entonces, cuando vos empezás a ver de qué manera, no solo esas canciones, sino qué hubo antes, qué hubo después, qué decían, qué palabras escogían para esto, contrastás eso con los discos que vinieron después, cuáles son las temperaturas, las texturas, en qué estado es de suponer que fueron compuestas tales canciones, tales discos, tales cosas. En el caso de Frenkel, por ejemplo, una carrera que comenzó de determinada manera, con una banda muy exitosa, subieron hasta, de pronto deciden dejar todo, Diego como solista. ¿Qué cambió? ¿Qué hay ahí? O sea, me fijo más bien como en la narrativa, y esa narrativa puede ser fotográfica, como en el caso, no sé, digamos, Adriana Lestido, Claro. que comienza con un fotoperiodismo impresionante, se pasa al ensayo fotográfico, va limpiando cada vez más la imagen, el ojo, etcétera. Puede ser un director de cine, puede ser un músico, pero es verdad que al principio, con Bruno, por ejemplo, yo puse mucho empeño en dejarle en claro que yo no era una persona que supiera demasiado de música, porque además es un tipo de música, digamos, si para algo se inventó la palabra digamos, megalómano es para esto, Claro. o sea, realmente hay como cosas que melómano, perdón, no megalómano, que yo no tengo ni idea, cosas que escucho y no puedo, no me gustan, entonces no hay ninguna manera, ni siquiera investigando, con la que yo me hubiera podido poner a la altura de su conocimiento, ni suyo ni de toda la gente que lo rodeaba, digamos que iba desde el director o del Colón en su momento hasta fanáticos de la ópera o abonados del Colón desde su nacimiento. Y cuando yo le dije eso, Bruno me dijo, sí, ya sé, ¿qué me importa? Vos me importás por otra cosa, Bien. como muy coqueto, ¿no? Pero eso, creo que trato de no disfrazar lo que es una ignorancia, diría yo, razonable, de una erudición que no tengo, ni me interesa. Por ahí mi único campo de cierto conocimiento, que no voy a llamar erudición, es la literatura, de alguna forma, pero o el cine, si querés, pero fuera de eso no puedo. No, claro, y además es como un aviso al entrevistado, ¿no? Como me imagino en el Sí, sentido igual de... no tiene la forma, nunca tiene la forma de un aviso. No es que llegase y decís, sola, soy No tarada, sé, nada. claro. No. No, porque eso es como... Pero me imagino en el nivel de discurso por ahí o en los temas en los que se quiera meter, no sé, que te hable de cuestiones que, no sé, porque la redonda, el Sí, o el re menor o el re claro. mayor, y sí, le empezás a poner cara de, no estoy entendiendo. Sí, No. que lo tiene que decir, pero... Sí, digamos. Bruno igual, a ver,
Lo vio rápido. Sí, lo vio rápido, pero hay un punto también que a mí me fascina escuchar a dos personas que saben mucho de música, particularmente hablando de cosas relacionadas con eso, pero empiezo a aburrirme muy rápidamente y entiendo que hay otra gente que lo disfruta mucho, pero no es eso. No son esas las personas, diría yo, para las que yo escribo. En todo caso, escribo también para ellas, pero no solo para ellas. De personas que están hablando que si en tal lugar pusiste el ecualizador en no sé dónde y que si metiste los bas de no sé qué manera y que si el coso y que las capas. Y todo eso yo no entiendo nada, chicos. O sea, perdón, es un coso, poner rec y ya está. O sea, grabá y callate. No me importa nada dónde pusiste. Y toda esa cosa refinada de la guitarra, que si entró, que si puse, que si grabé acá esto y después no sé qué y ensamblamos. Yo no sé no puedo sostener una conversación entretenida con alguien acerca de eso. Básicamente porque yo no estoy interesada. Entonces, impostar ese interés. Y pasa mucho que algunos músicos, sobre todo de rock o de pop, digamos, están habituados a conversar con periodistas que mantienen esa clase de conversación. Y está bien, porque eso es un tipo de conversación que a determinada gente le importa mucho, porque hay mucho músico vocacional, ¿no? Entre las personas que leen eso. Yo no puedo sostener esa conversación, ni quiero. Y a veces, como en el caso de Fito, no hace ni falta decirlo, digamos, simplemente no se habla con esa especificidad técnica de esas cosas. A mí en todo caso con Fito hablé mucho del proceso creativo y él es otro de estos tipos hiperinteligentes que tiene esa cosa como muy pensada y sabe cómo se gesta una canción y sabe qué pasa cuando no se gesta nada. Y conoce la desesperación de que no se geste y sabe también que hay momentos iluminados de la resaca que te ponen en una especie de cosa y él escribe mejor ahí. En ese momento. Claro, entonces digo, a mí eso sí me interesa mucho. Y cuando vos te sentás a escribir el texto, me pregunto si esa música o la música del entrevistado, hay algo ahí, hay alguna conexión. El texto tiene un ritmo, no sé, ¿te ves influenciada por la música o es una cosa que va no particularmente por la música del entrevistado, por la música que hace el entrevistado cuando es un músico, no. A mí me da un poco de vergüenza todavía algunas cosas que veo que la gente hace. No sé, vas a entrevistar a un Alejandro Zambra. Sí. Y escribís la entrevista y la escribís como escribe Alejandro Zambra, con diferencia de que no tenés talento, digamos, ¿no? Como una imitación medio vergonzante del estilo del otro. Yo lo he hecho sin talento. No, sí, de verdad. Y me da mucha vergüenza ver esas cosas, ¿no? Entonces, ay, qué genial, le va a encantar. Sí, claro, el tipo dirá, pobre tarada, ¿no? O sea, lo hubiera ¿Qué quiso hacer? Claro, ¿qué quiso hacer? Lo hubiera escrito yo. O sea, ¿para qué me tuviste 3 horas preguntándome cosas? Entonces, la verdad es que cuando escribo sobre gente que hace alguna cuestión creativa, trato de mantenerme un poquito alejada de esa clase de influencia. No sé si me sale. Y en el caso de la escritura de los perfiles de los músicos, o sea, por supuesto, el texto tiene una métrica, tiene un ritmo, tiene una música determinada. No todos los textos son iguales. Algunos textos tienen que sonar de una forma, qué sé yo, más belicosa. Otros textos tienen un sonido, no sé, una textura más dulce. En mi caso eso dulce es medio raro, pero bueno, digamos. Podría ser. En otro caso tiene que ser más maquínico, en otros casos tiene... Bueno, y todo eso, por supuesto, lo vas construyendo con los únicos elementos que tenés, que son las palabras, básicamente. No tenés otra cosa. Pero sí, yo me preocupo mucho por la música que va a tener el texto, mucho. Si este texto va a necesitar frases, qué sé yo, no sé, más cortas, más cortantes, más taxativas, menos taxativas, más agresivas, menos agresivas. Bueno, digo, ahora, en general, esa música no me viene dada por una música, literalmente. Me viene dada en todo caso por el espíritu de lo que estoy contando, por podríamos decir, por la esencia del otro, del entrevistado, por lo que he visto a lo largo de todo ese tiempo.
difícilmente un perfil sobre Fowell sería un perfil bucólico, claro. ¿no? Con un ritmo y una atmósfera campestre, digamos de alguna manera. Así como el perfil de Fito Páez necesitaba una coloratura completamente pop, digamos, como no podía ser un perfil apagado, de tonalidades bajas, digamos. Y todo eso tiene que ver con eso, con cómo suena el texto, con la métrica, con la temperatura de las palabras, etcétera, etcétera. Pero yo escuché todos los discos de Fito Páez, bueno, no todos, antes de entrevistarlo, y después, por supuesto, repasé algunas cosas mientras estaba escribiendo. Pero no escribo bajo el influjo de... Sí he hecho en algunas ocasiones cuando he sentido, hace rato que no lo hago, pero cuando he sentido que el texto necesitaba cobrar cierta coherencia en su armonía general, y esto tiene que ver con el sonido y con el ritmo y con sentir que por momentos no está bien que el texto cabalgue y en otros momentos trote, cuando querés que siga un ritmo específico. Sí he puesto algunas músicas que no necesariamente son las que más me gustan, pero que funcionaban como una especie de ruido blanco para que yo pudiera repasar el texto y tratar de darle a todo el texto esa armonía necesaria, y esas músicas van cambiando con los años, no siempre son ruido las mismas. blanco, como, a ver, no sé, ¿te acordás la última que... No, qué sé yo, son canciones muy, no sé, recuerdo una canción de Eminem, por ejemplo, que era un tipo que yo escuchaba mucho en un momento, y esa canción determinada sí me ha servido específicamente, porque bueno, tiene que ver con esto, en general son temas que tienen una cierta cosa, pueden ser muy perturbadoras, la de Eminem, digamos, era muy perturbadora, pero si te concentras en el loop y no estás escuchando no sé La qué. letra, ¿no? Como Sí, hay igual algo, claro. es muy posible que yo a Eminem todavía no le entienda nada, digamos, pero sí, es como eso, es el ruido blanco, ¿entendés? O puede ser también alguna música de lo que llamamos clásica, que no necesariamente me parezca una gran cosa, pero que en su cosa de medio... Que arme como un Sí, que arme como algo, una especie de telón de fondo. Sí, claro. sí, tal cual, tal cual. Y no puede ser nunca nada en español, en castellano, por supuesto. para que no se... No, se me mete y Claro. dejo de... Eso es como estar escribiendo con una persona que está hablando o con el noticiero en la habitación de al lado. O sea, no, jamás podré. No, es algo que vos, no, como la contaminación... No, yo si estoy es escuchando, decidida, claro. Sí, si estoy escuchando algo, capaz puedo corregir algo con algún ruido o una conversación, pero no. Generalmente no. Y como hay... Si pienso rápido la música, pienso que son dos registros y digo, el trabajo de poner con palabras la música, ¿no? Porque ahí hay como, no sé, como que el laburo de juntar esas cosas que parecen, ¿no? Que la música no se podría escribir. Ahí cómo encontrás, ¿no? Como ahí ya el laburo más chico de las palabras, ¿no? Vos tenés que, no sé, o las escenas de Fito en los ensayos, ¿no? Que son clave, ¿no? Ver al músico haciendo lo que hace. Hay una presión distinta. ¿Cómo eso te propones escribir la música? No, yo creo cuando escribo sobre músicos en particular, o sea, si escribiera sobre un pintor, necesitaría en algún momento mostrar con palabras cómo es su obra, describirla de tal manera que no diga, que el texto no sea tan estúpido como hay un cuadro rojo de color, no sé, con una mujer pintada de verde en la pared, o sea, eso es torpe, no. Creo que el momento de las descripciones en un texto es un momento supremamente, no sé, como delicado, podríamos decir, porque puede fallar todo. Con las descripciones a veces lo que pasa es que tendemos
a sonar exagerados o cursis, ¿no? Y a tratar de ser particularmente originales. Entonces hay como que tenerse la rienda corta, pero saber que es necesario pasar por ese momento. A mí, en el caso de Bruno, más que cómo suena la música de Bruno, me interesaba retratar cómo es Bruno en el momento de la interpretación. O sea, el estado de entrega devocional, ¿no? Es como un santo con un demonio en el alma, ¿no? Como, claro. Y en el caso de Fito, lo mismo, lo que me interesaba no era tanto que sonara la música de él, sino mostrar cómo toda la música en los ensayos que él tenía como muy clara en su cabeza, iba cobrando día tras día de ensayo una forma concreta, ¿no? Con sus músicos, con su banda, etcétera, etcétera. Y ahí, bueno, tenés otra demostración del tiempo. Yo fui 4 días seguidos a los ensayos seguidos a los ensayos con Fito, de 2, 3 de la tarde a 9, 10 de la noche, y eso quedó reducido en 1 página y media de Word, digamos, ¿no? Entonces, como digo, estar ahí es lo que te permite después, con autoridad, decir esto es así porque yo lo vi, porque yo estuve ahí, sin decir yo, ¿no? No hace falta eso. Pero es muy, muy difícil y como muy desafiante y por tanto muy lindo también describir esas cosas que no se ven. La entrega en el caso de Bruno, la claridad, la lucidez de Fito para transfundir, para migrar esa música que está en su cabeza a lo que quiere con los instrumentos. Y también para, en ocasiones, tener que describir esa música, la voz de Diego Frenkel, por ejemplo, cómo suena la voz que es una voz tan particular, ¿no? Yo creo que hay que, para eso, mirar mucho. Ahora cuando venían, en el camino en el que venía hacia acá, pasaba por la mezquita que hay en Buenos Aires, en la calle Bullrich, y vi algo, y desde ese momento creo que me quedé prácticamente muda y estuve tratando de captar en mi cabeza, como si estuviera pintando un cuadro, cómo podía yo hacer el proceso de filtrado de esa imagen a palabras que estuvieran a la altura de no solo eso que vi, sino eso que sentí. Y es como una maquinaria que se pone en marcha, que es como una especie de karate mental en el cual vas diciendo tal cosa, no, más, le das más y después decís no, menos, le das menos. Y después vas a fondo con una idea, a fondo, y empezás a asociar cosas y decís, no, ridículo, ojo, y es por ahí. Es por ahí, pensás adjetivos, ponés, sacás, como un... Es un trabajo, es un mecanismo fuertísimo, como me lo decís, porque es, no, sí, no es obvio. Por acá, no, voy, empujo más, no, me retraigo, no llegué, sí. como lo podés identificar. Totalmente, o sea, digo, pero no hay nada que me guste más en la vida. La hora de viaje hasta acá se me pasó en 10 minutos, porque estuve completamente pensando, debería haber estado pensando en esta conversación, pero, no. pero estuve completamente abstraída. Hay una conexión, como cuando... Sí, para mí esa palabra conexión es clave. El problema cuando escribís un perfil es que lo que vi yo ahora pasó hace 1 hora y tengo una conexión muy presente. Entonces, obviamente, lo primero que hice cuando bajé del taxi fue agarrar mi teléfono y grabar todo lo que había pensado, porque no quería hacerlo en el auto, porque la persona que me traía iba a pensar que estaba loca. Y revisaré eso a más tardar mañana, porque voy a seguir conectada. Y tener esas notas es una manera de volver a ese lugar, y de volver a esa luz, y de volver a eso que vi, etcétera, etcétera, de una manera muy clara. Cuando tenés que hacer un perfil, todo eso lo tenés que... a mí me sirve mucho cuando tengo que describir estas cosas abstractas, música, baile, la manera en la que alguien hace algo creativo y es muy fulgurante. Escribir a veces en escritura casi automática, te diría, como palabras que sé que me van a disparar cosas después. Como sin censura de si tiene el sentido lógico que debería no sé qué cuánto. Sí, igual siempre hay la palabra conexión es clave. Porque si te vas a poner a escribir cualquier pavada que te pase por la cabeza,
digo, la cabeza es un mono loco, entonces vos por ahí estás, qué sé yo, no sé, escuchando Fito Páez o viendo un concierto de Julieta Venegas o lo que fuere, y tu cabeza empieza a decir, qué sé yo, heladera, lavarropa. No tiene un cuerno que ver con eso, Sí, ¿entendés? Entonces digo, porque puede pasar eso, son como interferencias, yo diría, como incrustaciones. No es tan fácil estar conectado, no es fácil conectar, es difícil. Es tiempo también, ¿no? Sí, es tiempo. En la y mirada, ¿no? Es tiempo, es disciplina, es acostumbrar tu mirada a no estar mirando la misma cosa que miran todos. Digamos, en el caso de tipos como, quizás por ejemplo, no sé, Diego Frenkel es un gran músico, pero es un músico que por ahí no está tan contado. A Fito lo han contado muchas personas de muchas maneras. Entonces también a la hora de contar a determinadas figuras, tenés un ingrediente extra de dificultad que es tratar de no ser obvia, ¿no? O sea, tratar de empezar o de abordar todo, por un lado, menos previsible. Y eso sí es como otra dificultad más, pero bienvenida, ¿no? Bienvenida. Y en esa mirada que es tan necesaria, en esa mirada tuya, todo el tiempo en la entrevista, pero también cuando te sentás a escribir, ¿no? Al principio decías, quiero dar mi mirada de esta persona. Me pregunto la ansiedad de que llegue, cuánto tiempo le dejas a la entrevista, como, no sé, te vas de la primera entrevista y decís, acá hay algo, no hay nada, bueno, no sé, sigo. Acá hay algo y lo ves otro día y digo, también lleva como un tiempo que vos llegues a, bueno, la línea va a ser por acá. No, yo soy bastante, soy una persona bastante, diría yo, ¿qué vas a decir? No, iba a decir una bestialidad, pero no, digamos que... No. Confío mucho en mí. Ok. No tengo esos pozos de inseguridad, tipo, Bien. ay, ¿habrá algo, no habrá algo? No, es como, maestra, va a haber, Claro. como esa cosa como, no sé por qué, digamos, porque no... No, me confío mucho en el criterio de si estoy acá es porque en algún momento Algo hubo. Entonces, hubo, claro. sí. Y rara vez, digamos, por algún lado lo empezás a tirar del hilito. Por ahí no es tanto en las entrevistas, donde a veces la gente se repite mucho, hay gente que es más aburrida que otra, gente más robótica. Pero en la tarea esa de observación que yo hago, porque además de las entrevistas está esto de ir a acompañar a la persona que perfilo a ir a hablar con otros colegas, que me debe odiar, supongo, porque, ¿no? Como, claro, es como, ¿qué hace esta mirando la entrevista que yo le estoy haciendo a Fito Páez? ¿Qué te pasa? ¿Quién sos? ¿Entendés? Es una situación rara. Digo, no, siempre confío que en algo, de todo eso, de la observación de la obra, de las entrevistas con la persona, de la tarea de observación, sí, va surgiendo como la figura de una persona. Nunca, nunca, no quiero mentir tampoco. Me ha pasado, por ejemplo, yo escribí un libro que no es sobre un músico, pero tiene que ver con la música, que se llama Una historia sencilla y es la historia de un bailarín de malambo, que se llama Rodolfo González Alcántara. También, como siempre, un libro que empecé diciendo, voy a hacer un artículo, y después terminó en un libro. Y yo me acuerdo que me pasaba mucho, Rodolfo González Alcántara es un genio absoluto. El libro es sobre su intento, digamos, de ganar el Festival de Malambo de Laborde, el Festival Nacional de Malambo de Laborde, que es un festival, ahora es más conocido, en el momento en el que yo fui era muy desconocido. Yo lo empecé a seguir a Rodolfo en 2011, el libro se publicó en 2013, y a lo largo de 2 o 3 años estuve entrevistándolo y siguiéndolo al Festival de Malambo. Cuando lo entrevistaba, yo volvía enervada, porque le decía a mi pareja cuando llegaba a casa, no puedo creer, digo, es tan bueno, o sea, todo lo que le pregunto es,
Le digo, Rodolfo, pero contame tu infancia, qué sé yo. No, sí, bueno, dormíamos tirados en el piso y si no, cuando se inundaba arriba de la mesa, porque no podía. Ajá, y le digo, y esas cosas que te marcaron. No, bueno, era lo que había, como éramos pobres, pero todos trabajábamos, nos queríamos mucho. Bueno, viene a Buenos Aires, no tiene para comer, no le pueden mandar plata a los padres. Crisis de 2001, empiezan a mandarle patacones o cosas así que no se podían ni vender en el mercado negro. Bueno, Rodo, ¿todo eso cómo te afectó? No, bueno, pero como yo estaba tan sostenido por el amor de Dios y de mis padres... No, un optimista. Todo era, Rodo, por favor, un poco de drama, porque esto es como inviable, o sea, sos tan bueno, todo no te hizo nada, nunca nada, como... Claro, y yo después me cuestionaba y decía, qué loco, ¿no? Porque cuando obtenemos un discurso de una persona pobre, que lo ha pasado mal y que tiene un montón de conflictos y que cayó, no sé, en el infierno de las drogas y todo eso, es como, wow, sensacional, tengo una gran historia. Y ahora que tengo la historia de un hombre humilde, pero que es razonablemente feliz y que además está siendo más feliz porque está a punto de ganar el festival de su vida... Tenemos que aprender de él, como decirle, bueno, ¿ves? Se puede estar bien. O sea, nunca seré Rodolfo González Alcántara. Ojalá, ojalá, pero el optimismo no es lo mío, perdónenme. Yo estoy aferrada al perro de mi dolor, pero finalmente, y cuando lo veía sobre el escenario, Rodolfo era un animal. Era un animal lleno de todo, pero era un animal lleno de astillas, un animal lleno de dolor, de sangre, de rencor, de despecho, de qué sé yo. Y bajaba y decía, hola, Ley, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Claro. Y era como, ay, Rodo, quédate arriba. Bailá todo el día, claro. Bailá todo el día. Y ahí a veces, en esas entrevistas, yo volvía un poco alterada, ¿no? Porque incluso cuando estaba en Laborde, lo escuchaba a Rodo hablar en la radio de Laborde, dar entrevistas a la radio. Y todo era, y digo esto públicamente porque lo he hablado con Rodo 1000 veces, digamos. Y Rodo era como divino y tiene esta forma de hablar por ahí como de algunos deportistas, ¿viste? Que dicen como, bueno, acá estamos preparándonos, entrenándonos, todos muy contentos, claro, rodeados de la familia, así con ese plural majestático, ¿no? Y después yo lo veía bailar y era como ver a Antonio Gades, era Nureyev, era una bestia sanguinaria, me podía completamente, era un rayo negro sobre el escenario. Y esto que vos decís me pasaba ahí, pero me di cuenta que la fuerza de toda la historia estaba precisamente en ese contraste brutal que había entre lo que Rodolfo era en el escenario y su manera simple, su manera sencilla. Y a su vez, esa manera simple y sencilla me hizo como preguntarme a mí misma en el libro, y por eso el libro también está escrito en primera persona, de la forma en la que los periodistas tenemos de retratar a veces determinadas situaciones, ¿no? Como que si una persona no sufre y no tiene una vida horrible y de todo eso no hay como un registro doloroso, es como, bueno, no sé, una historia que no vale la pena una contarnos. Más, no importa. Exacto, como sin singularidad. Rodo era un hombre común que tuvo un sueño extraordinario, como muchos hombres comunes, y Rodo, les spoileó el libro, a ver si no lo compran, lo logró. Pero bueno, no sé, me parecía, creo que fue la vez que me pasó con más intensidad, esto que vos decías, como tipo, ¿qué onda? ¿Acá hay una historia? Ahí confiada en mí y también en lo que me dijo, yo tengo como un coaching, ya mencioné 1000 veces a mi pareja, que vale la pena que diga que se llama Diego, pero es como una especie de coaching emocional que me recuerda el monstruo que llevo en mí, digamos, y me hace bien. Y un día volví así, como muy perturbada. Gordo, mira, le pregunté, por el padre que lo abandonó, no tiene problema. Por el que se suicidó, tampoco tiene problema. Porque tenía que comer peludo porque no había otra cosa cuando era chico, no, cero problema. No tiene problema con nada. O sea, ¿qué hago? Y me dijo, Gorda, bueno, pero si vos siempre vas y ves y escribís sobre lo que es. Escribí sobre lo que es. O sea, y eso fue como la solución a todos mis problemas, digamos, ¿no? Pienso también en, bueno, vos justo decías, se llama Una historia sencilla, y como en esta necesidad que decís de como una grande, que vamos en busca de
una gran historia y por ahí tan solo uno es esto, ¿no? Es contar lo que ves y afinar más, ¿no? Pienso, era afinar tu mirada para darte cuenta, bueno, que tenías ahí algo para contar, que incluso podría haber sido contado si él no ganaba. Sí, si Rodo no ganaba lo hubiera contado igual. Porque era el tipo preparándose. No, lo que pasa es que iba a tener que hacer algo, tipo mandarle un sicario o algo, porque si no ganaba, Rodo se iba a seguir presentando para tratar de ganar durante 15 años más. Porque después no pueden volver a hacerlo. No, el tema es que él iba a seguir intentando. Claro. Y yo digo, iba a seguir yendo con Rodo todos los años a la borde. A ver porque si vos ganaba. No lo ibas a alargar, no, claro. Yo no. Entonces como, no sé, algo íbamos a tener que hacer, digamos. Pero, sí, en realidad lo que pasó con ese libro fue que yo estaba preocupada por algo que en todos mis talleres y todo eso pregonaba que no había que preocuparse. Claro. ¿Entendés? Entonces a veces, digo, en este sentido, en que lo que uno tiene que hacer es contar, exponerse a la realidad y contar eso. Y afinar la mirada, pero no forzar la realidad dentro de una teoría. Yo por suerte no había llegado al punto de estupidez de querer forzar una teoría, no tenía una teoría básicamente, no sabía qué era lo que pasaba. Yo veía una persona súper talentosa en el escenario y de alguna manera creía que el tipo fuera, qué sé yo, Dostoyevsky, ¿viste? Un torturado, una persona con problemas, qué sé yo, no sé. Pero por suerte estaba o sea, era capaz de ver que no era eso. Y bueno, claramente no fue eso. Leila, en las canciones, vos recién, cuando hablamos de este ruido blanco que decías vos, dijiste no tienen que estar en castellano, ¿no? Para la contaminación. Me pregunto si pasa en los músicos o cuán equivocado está en querer explicar algo a partir de una letra. A ver. ¿Cómo? Te dice un lío. No. Claro, no, explicar o completar algo del entrevistado, vos te animarías como a decir, bueno, quiero saber algo, acá hay algo, en 11 y 6, ya. Hay algo que me falta y lo completo. Eso puede ser como citar directamente la letra, ¿decís? ¿O? No, en el hecho de vos pensar que la letra te está diciendo algo que no te está diciendo Fito, por ejemplo. No, ¿eso puede ser un problema? Creo que sí, que asumir que la letra es o que la obra de alguien es la revelación literal de su vida es un problema. Bien. Pero no es un problema si vos conversás eso con la persona cuando la estás entrevistando. Asumir que todo lo que un músico hace es autobiográfico, bueno, sería una debacle, porque creo que son muchísimas veces las canciones. Yo escucho mucho música en español, mucha. De hecho, hay bandas que me sirven para un colocón, digamos. Pero sí, creo que sería un problema eso, asumir como que quizás son producto de eso, como de la inspiración. Es raro, ¿viste? La tarea del músico es un poco, del compositor, es un poco la letra, digo, no me refiero a la letra, no a la música en sí. Yo siempre pienso como ¿qué es la poesía? Ponele, ¿no? ¿Qué es eso? Es como un artefacto, una especie de ovni, porque no es ficción, no es no ficción. Vamos a asumir que todo lo que escriben los poetas es autobiográfico, y no, qué sé yo, no sé, creo que no. Porque aparte, digo, la poesía es múltiple y tiene muchísimas maneras de fluir y de ser. Pero es raro, ¿no? Es como un artefacto raro. Y con las letras de las canciones me pasa un poco lo mismo. Me resulta como interesante pensar en eso, en el momento en el que al músico como que le aparece, ¿no? Una posibilidad de una letra. Me sorprende mucho los músicos que dicen que la letra es como secundaria. A veces son letras maravillosas, ¿no? Que les aparece primero la música, después, bueno, ven cómo pueden encajar algo allí. Y a veces los resultados son tan maravillosos que parece que todo hubiera surgido a la vez, ¿no? La letra y la música. Claro. No puedes separar una cosa de la otra. Eso es fantástico. Sí, pero para responder tu pregunta, yo creo que es un problema siempre, así como es un problema
leer una novela y asumir que la novela tiene... sí, el dar por sentado, ¿no? Dar por sentado que sí, que la novela es autorreferencial todo el tiempo. Capaz lo sea, capaz no, pero hay que preguntar, creo. Sí. Sí. Y cuando escribís, bueno, recién dijiste colocón, ¿no? Porque hay trabas, ¿no? En el proceso de escritura. Eso también es como algo que necesitamos que nos digas, no, vas a querer tirar todo, pero quédate, vas a poder, vale. No sé si trabas, yo creo que, qué sé yo, sí, no, todo lo contrario. La traba como traba, así de no poder, total, no, creo que hay que descartar, yo en mi caso la descarto completamente. Yo sigo avanzando, aunque sienta que las cosas, el proceso de escritura mío es muy largo, no es que me siento a la mañana y a la tarde tengo el texto. Incluso para escribir columnas muy cortas yo me demoro varios días. Y entonces, digamos, esto de la traba, yo me siento más bien como embistiendo una tranquera. Quiero decir, o sea, yo escribo. Hay que romperla, ¿no? Sí, como mejor, peor, no sé, hoy sale mal, mañana va a salir bien, forma todo parte del mismo texto. Y estoy muy segura también de que las partes mejores del texto van a empujar a las partes que no son tan buenas hacia arriba, hacia un lugar de mayor calidad, de mayor brillo. Las ves, las que no son tan buenas. Sí, por supuesto, pero así como veo las que no son tan buenas, también soy amable conmigo misma y detecto las que son mejores, digamos, no sé si buenas, en ese contexto, mejores. Y sé que mi trabajo es que eso ahí se contagia a todo lo demás. Sé que lo que no salió tan bien es producto quizás del cansancio, es producto de la pereza, es producto de que a lo mejor esa parte no me cuesta más conectar con la forma de contarla. Nunca me pongo burocrática, pero hay momentos en los que necesito meter mucha información en el texto y digo, bueno, la pongo de cualquier manera y ya luego veo cómo la escribo. Pero creo que el único, qué sé yo, la única receta que yo tengo para mí misma con la escritura es avanzar siempre. No tengo un método de escritura que tenga que ver con hasta que no termino prolijamente la primera página, no paso a la segunda. No. O sea, yo prefiero la desprolijidad. Es que voy en busca, ¿sabes qué? De cierta espontaneidad. Y esa espontaneidad solo surge cuando hay una estructura de base tan fuerte y desprolija que yo puedo moverme ahí como a mis anchas. Claro, ¿entendés? como si es una rueda que empieza y entonces cuando estás... Sí, es como poner en marcha ese mecanismo. Primero tengo como que lograr una especie como de... Sí, como un gran bloque de palabras mezcladas y desastres y qué sé yo. Y después, una vez que tengo todo eso ahí, puedo trabajar en estas ideas, ¿no? Como que y conectar y eso, y ser como darle lugar a la espontaneidad. Primero es un trabajo más de picapedrero, digamos, ¿no? Y después sí viene la parte más creativa. Pero traba, no sé, o sea, digo... Por supuesto, uno antes que nada tiene que entender que si alguna vez algo salió bien, alguna vez algo va a salir mal. Y que no siempre se puede ser, si alguna vez uno lo fue, estupendo. Que siempre vas a tener momentos no estupendos. Y que eso, si sos una persona que aspira a escribir mucho, como creo que es la única manera de llegar alguna vez a escribir bien es escribir mucho. Es como un deporte extremo, ¿viste? Solo podés ser muy bueno haciendo algo muy extremo si entrenás mucho tu cuerpo. Si subís el Everest una vez cada 15 años, te vas a terminar fiambre, digamos. O si querés correr un triatlón y te entrenás haciendo 15 abdominales por día y eso es todo. Y con la escritura es lo mismo. La escritura es algo muy de... No, es como mantener la mano caliente, necesitas eso para poder... de hecho a mucha gente le pasa esto, a mí me pasa particularmente, cuando me voy de vacaciones, cosa que hago muy poco, después cuando vuelvo me cuesta muchísimo enganchar con esa... Sí, sentir que tengo soltura, digamos. Es como dejar de tocar un instrumento, si dejas de tocar yo estudié guitarra muchos años, clásica. Dejás de tocar el instrumento 3 semanas y todo lo que estaba no está más. Tenés que empezar, bueno, no de cero, digamos, porque ya tenés una cosa, pero tenés que empezar bueno, yo siempre empezaba haciendo escalas igual, pero digo, te cuestan hasta las escalas.
hasta que volvés a esa fluidez y podés tocar a Bach, digamos. No es fácil. Claro. Y después de ese bloque, pienso que cuando estás entrevistando está la mirada, ¿no? La mirada de esa persona, a ese contexto, y después está la mirada tuya sobre el texto, ¿no? Sobre ya tu texto escrito. Volvés y te lees. Es que yo creo que la escritura es eso. No es que me leo después que se publicó el texto, eso me parece un plomazo. De hecho, hasta me fastidia tener que leer los PDFs de los libros o de los... Cuando te lo manda un editor, como, bueno, sí, hay que hacerlo, es parte del trabajo. Y está bien, menos mal que lo mandan, digamos, ¿no? Pero me molesta, me molesta mucho. No porque me dé impresión, me aburro. Porque ya está. O sea, yo entrego un texto y lo doy como por cerrado, cancelado, terminado. Pero para mí la tarea de escritura es esta que vos mencionaste. O sea, digo, primero se trata como de esta especie como de enorme documento. Bloque, claro. Lo que sea. Y la escritura es no me gusta decir corrección, porque cuando uno dice corrección la gente piensa en... ¿Mal? ¿En algo que está mal? Claro, no, piensa que corregís la ortografía, tipo que pusiste, qué sé yo, banco con B corta. Pero no se trata de eso, se trata de una tarea de pulido, de mover bloques de texto arriba, de purificar las frases, y después al final ya es... La vez pasada pasé buena parte del verano escribiendo un prólogo al Cándido de Voltaire en una nueva traducción. Que no fue fácil, porque escribir un prólogo, un clásico, que te pidan escribir el prólogo de Madame Bovary, qué sé yo, agarrate, Catalina, o sea, mínimo te lees, ¿no? Todo Flaubert. Otra vez, ¿qué decir, no? Sí, claro. Además toda la obra de Flaubert, lo que dijo, lo que no dijo, las cartas, los trabajos académicos, bueno, esto más o menos así. Y me divertí muchísimo releyendo el libro y escribí el prólogo y claro, al final me quedé como súper bien con el prólogo, pero al final la tarea del final era ya como decir, a ver, ¿cuántas veces puse la preposición con en este párrafo? O ¿cuántas veces puse la palabra pero? O ¿cuántos párrafos empiezan con la palabra cuando? O no sé qué. Eso a mí me encanta, me complica y muchas veces modifica radicalmente algunas frases. Y eso es escribir. Y eso es como lindo. Buscar esos engranajes chiquititos. Este gerundio suena espantoso, lo quiero cambiar por un pretérito no sé qué, o por un presente tal. Y eso es escribir. Llegar a esa instancia. Yo creo que en esa instancia, si uno no sabe soltar el texto, uno se podría quedar... o sea, podrías no entregarlo jamás, el texto. Sí. Pero bueno, es gozoso. Ese es el levantarte cada día y saber que vas a volver a pasar por esa parcela del texto en la que escribiste esa descripción que te encanta, la palabra que encontraste y la parte en la que te reís vos sola de lo que se te ocurrió escribir acerca del Cándido y ese morbo por ver a ver si controlaste bien toda el mecanismo que pusiste en marcha en el primer párrafo para que se entendiera que la frase esa que llega al final como una revelación, que estuviste todo el tiempo escatimándole al lector lo que ibas a decir y si llega suavemente ahí como un animal cansado la frase de la página, eso a mí me encanta. Digo, por eso yo me levanto a la mañana. Así que sí. Así de simple. Así de simple. Bueno, Leila, gracias. Gracias por todo lo que nos dijiste, nos contaste, por tu generosidad. A vos, Dolo. Gracias por preparar las preguntas y por conversar conmigo. Y gracias a todos por venir. Y gracias también a la gente de la feria por la invitación. Gracias, Cami. Camila Fabri, gran valor.